Bueno, vamos a continuar. Estábamos viendo el modelo de Munde Fleming en una economía abierta. Ya habíamos hablado acerca de lo que era un poco los escenarios de lo que era la política. Dígame, ¿alguien me va a decir algo? No. Bueno, ahí vamos a hablar, habíamos estudiado un poco lo que eran recordado la política fiscal, en que habíamos hablado un poquito acerca de ello, habíamos hablado de lo que era el tipo de cambio, el tipo de cambio flexible, tipo de cambio fijo. Ya habíamos conversado los escenarios que ocurren en una economía abierta, lo habíamos comparado con lo que pasa en una economía cerrada, mencionado lo que es el mercado de bienes, el mercado de dinero, cómo acciona la política fiscal, la política monetaria en una economía cerrada. Habíamos mencionado también qué pasa en una economía abierta con su política fiscal. Habíamos mencionado algunas características, ¿no? Entonces, ya habíamos prácticamente cubierto casi que toda la unidad. Hoy día vamos a continuar viendo, el, a terminar de ver qué es lo que pasa en una política fiscal con un tipo de cambio fijo y con un tipo de cambio flexible. Vamos a ver eso, terminar de ver esos componentes. Ya todo esto habíamos conversado en la clase anterior. No vuelvo a volver en detalle. ¿Ya? Ya, todo esto ya habíamos conversado. Entonces, vamos a ver una política fiscal de tipo expansionista. Cuando hablamos de una política fiscal de tipo expansionista, nos estamos refiriendo a que el gobierno decide, por un lado, o aumentar el gasto público o reducir la tasa impositiva. Entonces, ¿qué ocurre cuando nos encontramos a una situación en la cual el Estado decide reducir la tasa impositiva o aumentar el gasto público? ¿Qué efecto se va a generar en la economía? Aumenta la tasa de interés. Aumentará la tasa de interés. ¿Por qué aumenta la tasa de interés? Recuerden de que estamos hablando en una economía abierta, ¿no? No estamos hablando en una economía cerrada. En una economía cerrada es el efecto que se va a dar. Cuando estamos hablando en una economía abierta, ya nosotros tenemos este nuevo integrante que se conoce balanza de pagos. Y en esta balanza de pagos nosotros la partíamos o asumíamos de que estamos en una economía en donde no existen restricciones a la movilidad de capital. Entonces, prácticamente no es lo mismo hablar en una economía cerrada que en una economía abierta. Ah, ojo, me estaba olvidando, la próxima semana les voy a tomar lección oral, ¿sí? Todo lo que vemos hasta esta unidad, hasta la siguiente unidad, la que vamos a trabajar el día de hoy, va a haber una tarea, para este caso de ustedes van a hacer dos tareas. Las tareas ya están colgadas desde la semana pasada, si no me equivoco, en el aula virtual. Son unos ejercicios que ustedes tienen que contestar, no sé si ya habrán empezado a trabajarlos. Y va a haber otra tarea que es de acuerdo a lo que es la clase de hoy. Y en función de esas actividades va a ser la lección que se va a tomar la próxima semana. ¿Cómo va a ser la dinámica de la lección? Simplemente yo pregunto a alguien aleatoriamente y en la pregunta van a tener ahí un espacio para contestar, qué sé yo, un par de minutos. En ese tiempo, si contestan la pregunta correctamente, tienen la nota de 10. Si la contestan parcialmente, van a tener una nota de 6 o 7, dependiendo de qué tan certera haya sido o qué tan aproximada haya sido su respuesta. Y si en el peor de los casos no saben qué decir o se quedan completamente en en silencio, le irá la calificación de 0. ¿Ya? La elección va a ser oral. Oral, sí. Así como hicimos en cálculo 1, si no me equivoco, ¿no? Creo que con ustedes hicimos algo así, ¿no? Y en Profe, la pero pizarra. solo una pregunta o cómo. Una pregunta. Ah, ya, listo. Va a ser como en la elección. Una pregunta, un intento.
Y todo va a ser respecto a lo que hemos visto en la clase. Todo es respecto a lo que hemos visto en la clase. ¿Sí? Solo va a ser en la lección, economista. ¿Cómo? Solo va a ser en la lección. La lección es oral, o sea, durante toda la clase, como tenemos 3 horas de clase, en las 3 horas de clase yo voy preguntando. Yo digo, empezamos la lección y comenzamos con la ronda de preguntas. ¿Y ustedes? ¿Cuándo va a tomar la lección la otra semana? La otra semana. La otra semana. Y es hasta lo que vamos a ver el día de hoy. Obviamente me van a preguntar, y profe, ¿la lección es acumulativa? Yo les puedo decir de que aunque no la quisiera tomar acumulativa, la lección es acumulativa porque para poder entender las definiciones actuales, ustedes deben de saber las definiciones anteriores. ¿Sí? Entonces, eso de allí, para que lo tengan en cuenta. Y la clave, hagan la tarea, hagan la conciencia, háganla bien. Y si usted hace bien la tarea, ténganlo por seguro que va a salir bien en la lección, porque de ahí van a salir los temas de examen inclusive. ¿Ya? Bueno, entonces continuamos. Aumentar el gasto público. Ya sabemos que un aumento del gasto público lo que va a generar es que va a haber más dinero. Vamos a tener que hay más recursos. Con estos recursos que hay, lo que vamos a tener es que las personas van a acercarse a los mercados, en este caso al mercado de bienes y servicios, a comprar más bienes. Esto hace que la función IS crezca, se expanda. Pero como nosotros nos encontramos que partía de un equilibrio, y recuerden que este equilibrio va a estar dado, déjenme poner acá en anotar, ¿dónde está este? Que siempre me pierdo aquí. Recuerden que aquí, en este punto, es donde la tasa de interés nacional es igual a la tasa de interés internacional. No, no salió, ¿qué pasó? Tasa de interés internacional, ¿sí? Aquí tenemos que la tasa de interés nacional es igual a la tasa de interés internacional. Y estamos en un equilibrio, estamos en este punto. ¿Qué sucede con la expansión fiscal, con el aumento del gasto, perdón, o el aumento de la política fiscal? Lo que nosotros vamos a tener es que se va a mover los valores de la economía hacia un nuevo punto. Entonces, en este nuevo punto, nosotros vamos a tener una tasa de interés superior. Sí, que la tasa de interés nacional va a ser superior a la tasa de interés nacional. Entonces, eso obviamente lo que va a hacer es que las fuerzas del mercado hagan que este equilibrio natural se tiene que ver, se tiene que forzar, pero las divisas o los recursos los recursos monetarios van a presionar a que estos bajen, porque va a haber una especie de escasez monetaria. Entonces, de escasez esta escasez lo que va a hacer es que vuelve más barato el comprar internamente y se va a originar un superávit en balanza de pagos. Aquí una clave de esto, siempre que nosotros tengamos esta balanza de pago, todo lo que va a estar por encima de la balanza de pagos va a constituir un superávit para la moneda. Y todo lo que está por debajo de la balanza de pagos o de la función de movilidad de capital va a constituir un déficit. Entonces aquí, como vamos a tener, perdón, como vamos a tener un superávit, el tipo de cambio que, perdón un ratito. Ya, entonces aquí, dado el tipo de cambio, si nosotros estamos hablando en una postura de tipo de cambio fijo, el gobierno, si como ve que la paridad cambiaria se está rompiendo, va a haber un superávit de balanza de pagos que va a estimular que el tipo de cambio se aprecie. Entonces lo que el gobierno simplemente va a intervenir. ¿Por qué? Porque tenemos una política de cambio fijo. Entonces, esta política de cambio fijo hará que el gobierno intervenga comprando moneda extranjera y vendiendo moneda nacional. Es decir, se va a poner a comprar divisas extranjeras.
Entonces, esta liberación de recursos adicionales por el tema de la moneda va a hacer que la oferta monetaria crezca. ¿Por qué? Porque van a haber más recursos monetarios dentro de la economía. Como estos recursos se incrementan, obviamente va a estabilizarse nuevamente hasta que la tasa de interés nacional se ajuste a la tasa de interés internacional. Entonces, mientras ocurre ese efecto, lo que vamos a tener que en el resultado final es que la demanda agregada va a verse incrementado, va a incrementarse los niveles de producción, la economía habrá ganado un poco de desarrollo, pero el, el costo que sufre el Estado es que tuvo que haber sacrificado sus reservas. Estos son tipos de políticas que suelen tomar los gobiernos un poco para querer ayudar a estimular el consumo. Expanden la política fiscal con el objetivo de aumentar el consumo y hacer crecer en la economía. Pero obviamente esto tiene un costo. El costo que involucra esto es que sacrifica sus recursos. ¿Sí? Y lo va a poder seguir haciendo mientras tenga los recursos suficientes, ¿no? En el momento que se le acaben, esta política se vuelve hasta en cierta manera un problema. ¿Ya? ¿Alguna pregunta en esta parte? No hay preguntas. Bueno, continúo. Tenemos que la oferta monetaria, obviamente, se incrementa, que es el efecto que les había dicho, y la conclusión que al mismo tiempo de interés, la producción aumenta significativamente, por lo que la política fiscal funciona perfectamente bajo estas circunstancias, ya es lo que habíamos conversado. Ahora vamos a ver el caso que tenemos cuando estamos con con un tipo de cambio flotante. Nosotros habíamos visto que en el tipo de cambio fijo llegamos a este punto y el gobierno decide intervenir. Como decide intervenir, se reajusta nuevamente. Pero vamos a ver qué pasa cuando nosotros tenemos una política de tipo de cambio flexible. Nuevamente, la expansión que genera el desarrollo de la curva IS. Ya habíamos comentado eso, se crece la curva IS, entonces vamos a ver que la función pasa a un nuevo equilibrio. Obviamente en este nuevo equilibrio estamos estamos en un desequilibrio con respecto a lo que es la movilidad de capitales. Esta movilidad de capitales va a ver que los flujos monetarios van a querer salir. Como tenemos un tipo de cambio flexible, la moneda se va a terminar apreciando. ¿Por qué? Porque se va a demandar más moneda externa. Entonces, perdón, se va a demandar más moneda nacional para poder conseguir, poder hacer compras internacionales. Entonces, lo que vamos a tener acá es que la moneda se va a terminar apreciando. Las exportaciones netas disminuirán y se va a poder obviamente importar más bienes y servicios con menos dinero por el tema del superávit, ¿no? La conclusión que se da en este aspecto es que la política fiscal no va a ser útil para estos casos, ya que cuando nosotros tenemos una política de cambio flexible, una expansión fiscal no va a hacer un desarrollo de la demanda. Si bien es cierto, vamos a tener un desarrollo transitorio, pero por efectos de la tasa de interés y el valor de la moneda, hace que los recursos se vuelvan a equilibrar a su punto inicial. Y lo único efecto que vamos a tener es que el gobierno, lo que ha perdido recursos, y las variables económicas no se van a ver afectadas. ¿Sí? Eso es lo que va a ocurrir. Y en realidad los recursos que estaban dentro de la nación se van a ir hacia otro lugar. ¿Ya? Con esto va la primera tarea, que me imagino que ustedes ya la deben haber revisado. Esta tarea, ustedes son, ¿cuántas preguntas tenemos? 1, 2, 3, 4 preguntas. ¿Sí? Déjame borrar. ¿Ya? Entonces, ¿qué tienen que hacer? Ya ustedes esta tarea ya la encuentran en el aula virtual. Tienen Es que, individual. la tarea.
sí, todos tienen que subirla de manera individual. La pueden hacer en grupo, no tengo problema, pero tienen que subirla de manera individual. Sí, la pueden hacer en grupo. La pueden hacer en grupo. O sea, aquí lo que ustedes van a encontrar son casos donde se va a tratar de explicar, ustedes van a tratar de explicar, o van a explicar, mejor dicho, de acuerdo a lo que dice la teoría económica, qué es lo que ha pasado. Por ejemplo, dice, describa lo que sucede con la absorción. ¿Qué es la absorción? La absorción no es nada más que lo que es exportaciones netas, consumo e inversión. ¿Sí? Eso se llama absorción. Entonces, ese resultado de allí, consumo, inversión y gasto, perdón. Consumo, inversión y gasto. Se excluye exportaciones netas. Lo que se produce dentro de una economía cerrada, en el PIB. Entonces, eso se conoce como absorción. Entonces, describan lo que sucede con estos tres variables, es decir, qué sucede con la inversión, qué sucede con el gasto y qué sucede con el consumo cuando los extranjeros compran más bienes nacionales. Entonces, eso ustedes tienen que analizarlo, ustedes lo van a analizar y van a dar una explicación. ¿Qué sucederá? Si los extranjeros compran más bienes nacionales, ¿qué creen ustedes que va a pasar con el consumo? ¿Qué creen ustedes que va a pasar con la inversión? ¿Qué creen ustedes que va a pasar con el gasto público? De igual manera, si los residentes nacionales compran más bienes importados, pero su consumo total no varía, ¿qué ustedes creen que pasarían con cada uno de estos tres elementos? Las inversiones privadas compran más bienes nacionales sin modificar sus importaciones totales. ¿Qué creen ustedes que va a suceder? Aquí ustedes tienen que explicar qué va a suceder. El gobierno sube sus impuestos. ¿Qué va a suceder? ¿Ya? Eso lo van a hacer. Tenemos uno. La segunda pregunta, el segundo Profe, tema. profe, una Dime. pregunta. Esa de la primera, el primer caso es las desventajas, ¿qué pasaría? Más o menos Desventaja. así. O sea, aquí dice el gobierno sube los impuestos. O sea, ¿qué pasaría si el gobierno sube los impuestos? A eso voy. Claro. Recuerda, ¿qué es la absorción? Aquí les voy a poner, te voy a anotar qué significa la absorción. Vamos a representar la absorción con la letra A, ¿ya? Para no estar con la A mayúscula. ¿Esto a qué va a ser igual? Va a ser igual al consumo. Ustedes saben que el consumo es una variable que depende de qué nomás, del ingreso disponible y del nivel de la parte tributaria, ¿no? Más la inversión de qué nomás depende, de la tasa de interés y del ahorro, más el gasto público, Gasto. Gas. el gasto, ¿ya? Entonces, esto es la absorción. Entonces, ya sabemos qué significa la absorción. Entonces, describa lo que sucede con esto y la demanda agregada, obviamente en una economía abierta, ¿no? Vamos a hablar de esta. Ya estamos viendo los temas de una economía abierta, ya no estamos viendo el caso de una economía cerrada. Acuérdense que en una economía abierta nosotros tenemos relaciones comerciales con el resto del mundo. Entonces ustedes van a decir, bueno, si los extranjeros compran más bienes nacionales, ¿qué creen ustedes que va a pasar con el consumo, la inversión, el gasto y la demanda agregada? ¿Qué efectos ustedes creen que pasaría? Y eso lo tienen que explicar, tienen que sustentarlo, ¿no? Lo mismo, los residentes nacionales compran más bienes importados, es decir, aumentan las importaciones, pero su consumo total no varía, es decir, siguen consumiendo lo mismo, pero aumentan las importaciones. Entonces, ¿qué creen ustedes que va a pasar con la demanda agregada y qué va a pasar con cada una de estas cosas? ¿A quién le va a afectar? ¿Al consumo? ¿Le va a afectar a la inversión? ¿Le va a afectar? ¿Qué creen ustedes que va a pasar? Los inversionistas privados compran más bienes nacionales sin modificar sus importaciones totales. Entonces, estamos comprando más bienes nacionales sin importar sus importaciones totales. ¿Qué va a pasar con cada uno de estos elementos? Entonces, y cada argumento que ustedes que van a dar, tienen que estar justificado en lo que dice la teoría económica. ¿Ya? El gobierno sube los impuestos. Ya, sube los impuestos. ¿Qué creen ustedes que va a pasar? ¿A quién va a afectar? ¿A la demanda agregada? ¿Cómo lo va a afectar? ¿Qué incidencia va a tener? ¿Ya? Eso ustedes acuerden que estamos hablando en una economía abierta. Más, borrar, borrar, borrar. Ya. La segunda pregunta, considere de nuevo la economía
una economía pequeña, puede ser el caso de Ecuador o cualquier otra economía pequeña, con plena movilidad de capitales, recuerden que estamos trabajando con este supuesto, movilidad de capitales, van a indicar cuál es el efecto sobre la demanda agregada y sobre las reservas externas del Banco Central de un incremento en iguales proporciones de los precios internos y externos. Entonces ustedes tienen que identificar, a ver, ¿qué pasa con la demanda agregada? ¿Qué va a pasar sobre la demanda agregada? Si las reservas de libre disponibilidad se incrementan, pero esta se incrementa en una proporción similar a lo que suben los precios. Es decir, tenemos que se incrementan los precios y se incrementan las reservas. Entonces, ¿qué será que está ocurriendo? ¿Y por qué? ¿Por qué creen ustedes que ocurre este fenómeno y en qué tipo de cambio estarán? ¿En tipo de cambio fijo o estarán en tipo de cambio flexible? ¿Qué creen ustedes? Y eso lo tienen que sustentar. El siguiente, supongo un caso especial en que la balanza comercial depende solo del tipo de cambio. ¿Sí? Si existe un control total de capitales, ¿qué pasaría con el tipo de cambio y el gasto fiscal aumenta? Entonces, esto ya es un caso de análisis en el cual se elimina el control de capitales y ustedes tienen que decir, bueno, ¿qué es lo que irá a pasar? ¿Ya? Vamos a ver, y por último, el caso de Argentina se vio sumida en una profunda crisis en el año 2001. El esquema cambiario que utilizaba era de caja de conversión, por lo cual para nuestro ejercicio lo consideramos como un tipo de cambio fijo. Dado que se afirma que bajo dicho esquema cambiario la política fiscal es efectiva para incrementar los niveles de producción, y ahí viene la pregunta. ¿Cuál es la razón por la cual se recomienda a Argentina bajar el gasto público para aumentar el nivel de producción? Y esa respuesta yo ya la he dicho algunas veces. ¿Ya? Entonces, eso van a hacer ustedes. Y para facilitarle un poquito la tarea, vamos a dividir son 4 temas. 1, 2, 3, en 4 grupos, ¿no? 4 grupos. ¿Ya? ¿Los grupos lo conforman ustedes o lo conformo yo? ¿Cuatro grupos de cuánto? 4 grupos serían De 5. No, pues, sí, Somos 20. sí son 5, un grupo de 4 y el resto de 5, ¿sí? Sí, no habría problema. Entonces, ¿cómo van a hacer? ¿Se van a conformar o los conformo yo? Nosotros. Ustedes se van a Nosotros los conformamos. ¿Ya? Nosotros, profe. Ya, ustedes hacen los grupos, ya, no hay problema. Ustedes se conforman los grupos, resuelven, y lo que sí todos tienen que subir, ¿sí? La misma tarea. De manera que todos suben, o sea, todos suben el análisis de los 4 ejercicios. Ustedes se pueden hacer un grupo hacia una parte, otro grupo, no tengo ningún inconveniente, pero todos tienen que subir en el aula virtual el análisis de cada uno de estos ejercicios. ¿Sí? ¿Estamos claros con la tarea? Sí, profe. Sí, Por si profe. acaso, mi grupo va a ser la primera hoja. Ya. Bueno, ahí ya les dejo a criterio de ustedes cómo se asignan los temas, ¿ya? Eso ahí ustedes hacen suerte o tripa o papel o tijera o lo hacen en la moneda y ahí ustedes escogen, ya. Eso se los dejo a criterio de ustedes. Pero todos tienen que resolver eso, ¿ya? Eso con esta partecita de esta sección. ¿Alguna pregunta al respecto? No hay preguntas. Bueno, vamos a continuar con la siguiente parte. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a cerrar la sesión porque creo que me quedan unos 15 minutos. Entonces, para que no quede así a medio talle. Cerramos la sesión y la iniciamos otra vez, ¿ya?